Postergada, aplazan para el viernes a las 10 de la mañana medidas de coerción contra Kelvin Núñez, quien caracteriza al payaso Kanki. Inicia proceso, envían a prisión a hombre acusado de estrangular hijastra en La Romana. Macabro hallazgo, encuentran muerta a mujer reportada como desaparecida en La Romana. Ratifican, rechazan apelación a medida de coerción que envió a prisión al raso del sueldo Cebolla. Por derechos, trabajadores marchan contra la eliminación de la cesantía y otras conquistas del sector. Sin acuerdo, sigue enfrentamientos entre danilistas y leonelistas por reelección. En tecnología, abriendo paso cómo evadir los tapones o congestionamientos de tránsito desde su celular. Y en los deportes, adaptación rápida, Manny Machado responde con su bate con los Padres de San Diego. Mal augurio, petróleo sigue subiendo y se acerca a los $65 el barril. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Y en los espectáculos, con calma, Daddy Yankee y Snow siguen lo más alto. Así comienza Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro, con Elianta Quintero. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Telemicro. Les saluda con mucho cariño Julieta Arias. Para mí es más que un placer, un honor compartir con ustedes esta hora informativa. Elianta Quintero tiene el día libre. La política, señores, está caliente en la República Dominicana. Iniciamos. La sentencia que anula la convención en la que Miguel Vargas Maldonado fue escogido como presidente del PRD ha desatado un verdadero avispero, mientras que Reinaldo Pared Pérez llama a interpelar a los jueces que apoyan la iniciativa. Guido Gómez Mazara mandó al secretario general del PLD a leer y a explicar el origen de su fortuna. En directo, nuestra compañera Yasmiri Rodríguez con los detalles. Yasmiri, buenas noches. Gracias, buenas noches. Al hablar durante la sesión del Senado de este miércoles, Pared Pérez afirmó que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables. Esto de acuerdo al artículo 184 de la Constitución. El Tribunal Superior Electoral hizo caso omiso, o más específicamente, 3 miembros de ese Tribunal Superior Electoral hicieron caso omiso a esa sentencia que había dispuesto la revocación del Tribunal Superior Electoral, y ellos, en los casi 10 años que tiene dedicado el Tribunal Constitucional, ni ninguna persona, ningún órgano del Estado se había atrevido a contradecir o ignorar lo decidido por el Tribunal Constitucional, porque para nosotros es de una gravedad tal que amerita que los órganos del Estado, en este caso el Congreso Nacional, procedan en consecuencia. El también secretario general del PLD hizo este llamado a la Cámara de Diputados sobre el particular. Invito pues a los miembros de la Cámara de Diputados, a este órgano legislativo importante del Poder del Congreso Nacional, a que procedan a investigar y determinar si se ha producido una violación de la Constitución de tal envergadura. De inmediato, el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Guido Gómez Mazara, a quien benefició la más reciente sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral, calificó como un exceso las declaraciones de Reinaldo y dijo es a él a quien debe interpelarse. Román Jaques, la magistrada Peralta y el doctor Sosa son 3 distinguidos magistrados del Tribunal Superior Electoral. Que Reinaldo Pared necesita 10 vidas para parecerse éticamente a ellos. Eso es un exceso, un abuso y una desconsideración de Reinaldo. Porque en el fondo que él tiene que andar reaccionando por una sentencia que tiene que ver con el PRD. Porque en el fondo lo que quieren tener es un muñeco a su servicio, como es Miguel Vargas. Excúsame la expresión, pero díganle a Reinaldo Pared que en este país el miedo terminó el 30 de mayo de 1961 el baúl de un carro. Que es una come
de Reinaldo Pared cree que se puede inmiscuir y meterle miedo a la gente. Aseguró que Pared Pérez desconoce las técnicas constitucionales y lo llamó a leer la sentencia. En tanto, el jurista Cándido Simón aseguró que no todas las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y afirmó los jueces no pueden ser procesados por una decisión. Los jueces no pueden ser procesados disciplinariamente por sus decisiones jurisdiccionales. El mismo sentido, usted no puede hacerle un juicio político a un juez porque haya dictado una sentencia diferente a lo que usted opina. Señores, cuidemos el Tribunal Superior Electoral, aunque dicte sentencias que no le convenga a un partido político u otro. De su lado, la politóloga Olaya Dotel tiene su propia apreciación sobre el PRD. El Partido Revolucionario Dominicano es un difunto que no se ha enterado que murió. El Partido Revolucionario Dominicano está muerto. Solo existe una franquicia que en este momento está sirviendo para un proceso de negociación con el partido oficialista. La convención del PRD fue realizada en el 2017 tras varios recursos sometidos por Guido Gómez Mazara con fallos a favor y en contra. El año pasado el Tribunal Constitucional falló a favor de Miguel Vargas Maldonado, pero el pasado lunes el Tribunal Superior Electoral revocó esta sentencia y anuló dicha convención. Es todo lo que tengo sobre este tema. Ahora retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Yasmiri, por tu reporte. Así las cosas. Mientras más temprano se anunció que el Pleno de la Junta se reunirá para decidir sobre la situación de la organización política. Wendy Hill trabajó el tema y nos cuenta. Las actuales autoridades del PRD han mostrado su rechazo a la sentencia del Tribunal Superior Electoral que anuló la convención celebrada por ese partido en el 2017. Los jueces del Tribunal Constitucional tendrán ahora que conocer nuevamente el conflicto interno de esa organización. Quien está pagando y financiando esa campaña rastrera contra el presidente del Tribunal Superior Electoral, y la magistrada Peralta y el magistrado Sosa, Miguel Vargas Maldonado. Las convenciones extraordinarias se realizan para hacer los cambios estatutarios y para elegir las autoridades a diputados, senadores. La parte opuesta, Miguel Vargas, además pide a la Junta ordenar una convención y que congele los recursos, pero el órgano de comicios deja claro que se debe a las leyes y lo que establecen los estatutos de ese partido. La Junta precisa de una sentencia que inmovilice particularmente esos fondos. Milagros Ortiz Bosch, ex militante de esa organización, lo deja en manos de las altas cortes. A nosotros nos tocó la parte más democrática, la que recibió 37 sentencias para salvar ese partido, encontró un camino. Si el Tribunal Constitucional determina que la sentencia del TSE fue apegada al criterio que adoptó cuando decidió el expediente por primera vez y se lo devolvió para que lo conozca de nuevo, se pondría fin al conflicto. En caso contrario, si el Tribunal Constitucional considera que no se ajustó al precedente constitucional establecido, podría producirse un segundo envío del expediente a la Corte Electoral. Wendy Hill, Noticias, Telemicro. Bueno, revisamos sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Ahí está. ¿Cree usted que los danilistas podrán conseguir los 27 votos que de acuerdo a los leonelistas le faltan para pasar la reelección? Revisamos sus opiniones. Ahí tenemos a Ambioritz Encarnación, sí, con el dinero que pagamos los pobres de impuesto, él hace lo que se le da la gana y otra vez más lo usarán para eso. Epifanio Guillén dice, no, la gente fiel no se vende por dinero y que no es traidor a sus amigos. Mientras que Cecilia Reynoso dice, jaja, ninguno tiene la aceptación del pueblo y lo saben. Revisamos nuestro Instagram, ahí tenemos Mili Ascona, dice, claro que sí, y es que con esta acción se colocan en posición a individuos que lejos de sumarles a nuestro país, más bien les restan por sus enfoques al bien propio, que es lo que buscan, no el común, que es el que tiene que ser. Bueno, y del PRD pasamos al oficialista Partido de la Liberación Dominicana, donde siguen las confrontaciones por el tema de la reelección. José Luis García nos presenta las dos caras de la moneda, la siguiente historia. La hemorragia interna dentro del partido gobernante cada vez se profundiza. Ante la firmeza mostrada este martes por los seguidores del expresidente Leonel Fernández de defender a toda costa la Constitución,
Senadores danilistas lo llaman a ser prudentes y les recuerdan que el comité político tiene la última palabra. Si el comité político, el comité central, no lo instruye a modificar la Constitución, pues no se procede a eso. Si no instruye, yo quiero saber si ellos entonces van a estar de espalda a lo que indica su partido. Insisten que el respaldo es masivo en el órgano legislativo para habilitar la repostulación de Danilo Medina. Razones hay de sobra si se presentase el proyecto para tratar de que el presidente Danilo Medina continúe. Pero los leonelistas y del Partido Revolucionario Moderno les recuerdan que con ellos y los opositores no hay manera de que la Constitución sea modificada. Decir que de 190 diputados con 64 no pasa. Y con 222, con 75 no pasa. No se puede cada 4 años estar manoseando la Constitución. Llaman a quienes están montando el tren reeleccionista que eso atenta con la unidad del partido. Lo único que atenta contra la unidad es el intento de reelección. Mientras que el presidente de la Junta Central Electoral aclara que existe un proceso de primarias y que ese organismo no tiene nada que ver con inscripción de candidatos. José Luis García, Noticias Telemicro. Bueno, continuamos hablando de política y es que en la Cámara de Diputados también hubo choques, mientras algunos consideran que los números no dan para pasar la reelección, otros acusan a los leonelistas de delirar. Ellos no encuentran qué hacer, andan como aves sin rumbo, porque ellos saben que la reforma viene. En cuanto a voto hay de más, porque todos los legisladores saben que a este país a quien quieren es a Danilo Medina. Su existencia, su trascendencia y lo que es, se lo deben a Leonel. El ingrato tiene mala memoria. El presidente Leonel Fernández marca el puntero, ya sea a lo interno del partido o hacia afuera. Pero ¿y por qué ustedes creen que no han traído el proyecto de reelección? Es porque no tienen los votos, no cuentan con los votos. Pese a que dijo que hablaría en marzo, el presidente Danilo Medina no se ha referido al tema de la reelección. Mientras senadores leonelistas afirman que son los danilistas los que han desatado los demonios en el PLD al oponerse a que el expresidente Fernández sea el candidato para las elecciones del 2020, esto en respuesta al precandidato presidencial Carlos Amarante Barret. De su lado, los danilistas reiteran el tema de la reelección no ha sido tratado por el comité político y otros como Euclides Sánchez aseguran que la Constitución debe ser reformada, pero no por fines políticos. Los demonios son los que se oponen, lo han desatado, los que se oponen a que un hombre que está habilitado constitucionalmente aspire, porque Leonel Fernández está habilitado. ¿Cuál es el problema de evitar que Leonel Fernández aspire? Lo único que yo estoy viendo es que los leonelistas están concitando el apoyo del pueblo mayoritario. Y siempre se ha dicho que el que tiene la mayoría es el que decide. Ese tema nunca ha estado en agenda, el tema de la reforma a la Constitución, a pesar de que hay que reformar la Constitución, porque hay errores que hay que enmendar, y enmendar errores es de sabio. Por ejemplo, los temas trascendentes, los temas transversales al país del litoral político lo dirige el comité político. Yo no sé por qué esta desesperación. El comité político se va a referir en algún momento a eso y le vamos a dar salida al tema. Los diputados leonelistas se declararon en sesión permanente. Bueno, y el voto de arrastre continúa generando controversia a quienes sostienen que la ley de régimen electoral es clara en eliminarlo. Sin embargo, otros entienden que la ley crea confusión, por lo que hace falta la intervención de las autoridades. A Novi Delgado desde el Congreso Nacional nos amplía. Novi, buenas noches. Saludos. Efectivamente, la recién promulgada ley de régimen electoral contiene en 2 de sus artículos marcados niveles de contradicción en torno al voto de arrastre. Así lo manifiesta el ex juez del Tribunal Superior Electoral, José Manuel Hernández Peguero. Es de que a pesar de identificar un nivel senatorial, posteriormente en el artículo 104 ordena y dispone que los votos de los diputados se le sumarán a la candidatura senatorial. No sé de dónde le sale a la gente pensar que los diputados tienen que seguir arrastrando a los senadores. Pero es que el artículo 208
y el artículo 77 de la Constitución de la República son claros. El experto en política y derechos Rudy Correa entiende que se está malinterpretando la ley. Lo que pasa es que los sectores políticos saben muy bien que se quedarían fuera muchos senadores si no fuera por el arrastre. Tanto el magistrado Hernández Peguero como el diputado Ito Bisonó explican que la Junta Central Electoral tendrá que intervenir. La Junta Central Electoral tendrá que tomar una disposición al respecto, sin dejar de contar de que lo más probable es que esto vaya a los tribunales. Tendrá la Junta Central Electoral no que interpretar, porque la Junta no está para interpretar nada, sino para cumplir, y debe de cumplir con la Constitución y con lo que manda la ley. Pero el diputado del PLD, José Luis Cosme, considera que estos asuntos no son competencia de la Junta. Lo único que soluciona este problema en este momento es la modificación de la ley. La modificación, porque inclusive se está hablando que la Junta Central Electoral se va a pronunciar al respecto, pero yo creo que una resolución, cuando se habla de contradicción dentro de una ley en un artículo y otro, yo creo que una resolución no tiene validez. Si el Congreso lo hizo mal, como yo considero que debió de haber estado separada, la Constitución es la madre de todas las leyes. José Manuel Hernández Peguero explica que pensar en una modificación de la ley electoral sería más complejo por la necesidad de una votación especial. Retorno al set de noticias, Telemicro. Muchísimas gracias, Anovi, por tu reporte desde el Congreso Nacional. De su lado, el obispo auxiliar Fausto Burgos le recordó a la Junta Central Electoral que tiene la obligación y la responsabilidad de realizar un proceso electoral eficiente, transparente y con los resultados que exprese la voluntad del pueblo. Imploramos al Dios de la vida y propiciador de todo bien que derrame sobre ustedes su espíritu de sabiduría y de prudencia, de fortaleza y de ciencia, para que realicen con una honorabilidad este delicado servicio que sobre sus hombros descansa. El religioso habló en la misa realizada a propósito de celebrarse este miércoles el 96 aniversario de la Junta Central Electoral. De su lado, el fiscal de la Suprema Corte de Justicia, Samuel Arias Arceno, y el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de México, Héctor Díaz Santana, descartaron la importancia del establecimiento de un fiscal electoral, tal cual lo indica la Ley de Régimen Electoral. Tanto investigar y perseguir todo lo que tenga que ver con crímenes y delitos electorales, ¿no? Y es una figura que por primera vez viene a aparecer precisamente en una ley de este mismo año. Es necesaria la figura de un fiscal especializado por dos cosas. Una, porque la comisión de acciones que violentan el proceso electoral es en la vida cotidiana un tema que sigue latente. Estas informaciones fueron ofrecidas previo a participar en el conversatorio sobre las elecciones del 2020 organizado por el Centro de Análisis y Políticas Públicas. Tras la pausa les contamos quién era un hombre encontrado muerto en un cementerio de Santo Domingo Norte. Y más adelante en tecnología le vamos a decir cómo evitar los tapones o el congestionamiento de tránsito con una aplicación sumamente útil. No se lo pierdan. ¿Y qué dice el payaso Kanki sobre uno de los jóvenes que lo acusan de abuso sexual? Al regreso sepa qué representa para Estados Unidos Nicolás Maduro.